noches. Estás viendo El Contrapunto del Día en vivo y en directo por TV PTS. La principal noticia o el principal tema en todos los grandes medios hoy es la campaña electoral para las elecciones de junio. El gobernador Scioli convocó hoy a más de 50 intendentes de la provincia de Buenos Aires para garantizar las candidaturas testimoniales. Luis D'Elia hizo una marcha desde Ciudadela hasta la Plaza de Mayo en apoyo del gobierno nacional. Y el expresidente Néstor Kirchner había anunciado que hoy por la noche en Telefe presentaría su candidatura, aunque ahora la postergó para el día sábado. Podemos decir que efectivamente estamos ya en campaña electoral. Estamos acá en el piso con Cristian Castillo, candidato a diputado nacional por el Frente de los Trabajadores y de la Izquierda Anticapitalista y Socialista. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido al programa. Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, uno de los ejes o de las principales estrategias, quizás la principal estrategia del gobierno nacional en estas elecciones es presentar modelo versus modelo, es decir, el modelo kirchnerista, el modelo nacional y popular, así lo llamó Moyano en la plaza del día 30 de abril, contra el modelo de los 90 que nos llevó a la crisis de 2001. ¿Cuál es el modelo que está llamando a defender el kirchnerismo? Efectivamente es el discurso central que está teniendo el gobierno, tratando de presentar que durante estos 6 años entre el gobierno de Néstor y lo que va el gobierno de Cristina, los trabajadores supuestamente habrían tenido un conjunto de logros y mejoras que obviamente, si se contrasta con la situación de crisis terminal del 2002, cuando asume Kirchner el gobierno en abril del 2003, después de haber pasado la devaluación, bueno, efectivamente la gran mayoría de los trabajadores tiene una situación mejor a como la tenían en ese momento. Pero si uno contrasta los números de cuando el esquema kirchnerista estaba en su apogeo, allá por el 2006-2007, antes de que comience a manifestarse la crisis mundial también en nuestro país, y lo contrasta con lo que pasaba en el momento de auge también de la década menemista, ya por 1997, bueno, va a ver que los esquemas de país que están en un caso y en el otro tienen muchos puntos de similaridad, o sea, son muy parecidos. Y esto es interesante de mostrar porque en realidad la economía es mucho más grande después del crecimiento al 9% durante varios años, por lo menos un 40, un 50% más grande. Y sin embargo, si vos contrastás esto con lo que ha pasado con la situación de la clase obrera, bueno, vas a ver que los trabajadores ni siquiera llegaron a recuperar parte de lo que tenían en los 90 antes de la crisis. Y esto es muy interesante para ver cuál es el verdadero carácter de esto que Moyano nos llama a sostener. O sea, ni siquiera están como previo a 2001. En muchos guarismos no, en el único que están, si vos querés un poco mejor, es en cuanto al nivel de la desocupación, ¿no? Que en el 97 era casi el 14% y en el modelo kirchnerista, entre comillas, llega a ser entre el 7,8, 8%, antes del comienzo de la crisis, que se empiecen a generalizar despidos y suspensiones como ha ocurrido en estos últimos meses. Entonces, ese es un aspecto. Si lo considerás del nivel de ingresos, por ejemplo, vas a ver que el promedio del costo laboral, no del costo laboral, sino el promedio del ingreso laboral horario de los trabajadores es un 2% menor del que tenían en esos años. Te invito a ver, justamente en relación a los ingresos, una placa que preparó la producción sobre la desigualdad de ingresos al interior de los trabajadores. Un trabajo reciente muestra que la variación del ingreso laboral horario promedio entre 1997 y 2006 ha sido negativa en un 2%, pero que los porcentajes han sido muy variables según la categoría de trabajadores que consideremos. Mientras que para los asalariados protegidos en establecimientos de 5 o más trabajadores, una categoría que agrupa a 3.645.385 trabajadores, existió una mejoría del 10%. Para los asalariados precarios de establecimientos de 5 o más trabajadores, donde contamos 1.085.690, la variación fue de un 10% negativo. Y para los asalariados en microestablecimientos,
de menos de 5 trabajadores, a la que pertenecen 2.240.757 personas, el saldo también fue negativo, en este caso de un 17%. Bueno, ¿qué te parecen las placas? Justamente de eso me estabas hablando. No, esto es claramente una muestra de cómo esa profunda división al interior de la clase obrera que provocó todas las políticas capitalistas de la década de los 90, bueno, no se han revertido bajo el kirchnerismo. O sea, la base social a la cual le habla Moyano es, en primer lugar, el sector sindicalizado, en blanco, que más ha ganado, es ese sector que recuperó parte de los ingresos y creció por ahí hasta un poquito más, mientras que tenemos la base de gran parte de los más de 3 millones de puestos de trabajo que se crearon, que han sido en establecimientos pequeños, en negro, etcétera, que bueno, reciben menos de lo que porcentualmente recibían en la década de los 90. Esa profunda desigualdad interna de la clase trabajadora se ha mantenido, y Moyano, lejos de llamar a terminar con esto, presenta como que este es el único mundo en el que se puede vivir, y lo presenta como si fuera el paraíso que tiene el movimiento obrero. Y esto contrasta fuertemente con lo que ha pasado con las ganancias capitalistas, porque mientras la situación de la clase obrera no mejoró, digamos, cualitativamente, si lo comparamos, insisto, con los 90, no con el 2001-2002, sí, el nivel de rentabilidad de la clase capitalista es monumental. Argentina tiene un promedio en los últimos 3 años de un 20% de ganancia bruta. En Estados Unidos ese porcentaje del 11%, en Alemania del 3%. Claro. Y este año, el 2008, es decir, un año de que las patronales vienen hablando que tienen crisis, que no pueden dar aumento, que han pateado para adelante las paritarias, tenemos un montón de empresas que han llegado hasta casi el 50%. O sea, una tasa de ganancia monumental la que tienen las empresas capitalistas, y que se entiende quién se quedó con ese adicional del crecimiento económico que mantuvo equivalente ciertas cifras de los 90, mientras que eso fue a parar para los trabajadores. Claro, para los trabajadores, mientras que eso fue a parar a los bolsillos de los capitalistas. O sea que Moyano, Cristina y Néstor nos llaman a defender un esquema, un modelo como lo llaman ellos, en el cual el conjunto de las fracciones capitalistas ganaron de manera fenomenal. Lo que pasa es que frente a la crisis hay sector, claro, empieza a discutirse cómo mantienen ese nivel de ganancia, y justamente lo quieren mantener descargando la crisis sobre la clase trabajadora. Por eso los despidos, por eso las suspensiones, por eso los aumentos de los ritmos de producción, por eso la postergación de las paritarias, por eso el chantaje de hasta llegar a bajarse el sueldo, como han planteado en muchas empresas, o de no dar aumento y que el salario siga cayendo respecto a la inflación. Bueno, esa es la forma en que la clase capitalista está utilizando la crisis, y el gobierno es completamente cómplice de esta política, más allá de que del discurso que tiene, ¿no?, de que quiere preservar los puestos de trabajo, la situación de los trabajadores, pero está permitiendo esta nueva vuelta de tuerca en el aumento de los niveles de explotación de la clase trabajadora. No, incluso en el propio discurso del gobierno, una cosa que llama la atención en la campaña es que no hay ninguna promesa de campaña sobre votame, digamos, porque necesitamos hacer tal cosa, necesitamos mejorar tal situación. Digamos, el llamado de la campaña por parte del kirchnerismo es a mantener esta situación que comentabas vos recién, y anunciando que si no es esta situación es peor, es la situación que decís vos de más despidos, más suspensiones. Sí, la campaña es una campaña sobre el mal menor, porque obviamente ¿qué pueden esperar los trabajadores de un empresario como de Narváez? ¿Qué pueden esperar de Carrió y los radicales? Entonces esa es la campaña con la cual Kirchner quiere tratar de preservar un nivel de adhesión que le permita no tener una derrota en toda la línea en las elecciones del 28 de junio. Vamos ahora a una pequeña pausa, y en el bloque que viene vamos a escuchar unos audios y seguir conversando con Cristian Castillo, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda.